Señores, retornamos nuevamente por aquí, Luis José. Al parecer el panorama está muy activo, importantes informaciones que ver. Veo ahí un informe importante publicado por Acento y demás. Luis José, cuéntame, mi querido. Bueno, mira, te quise compartir ese documento que no es de este tiempo, no es de estos días. En realidad fue un documento relacionado con el proceso Odebrecht, que no comenzó ni en el 19, ni en el 18, ni en el 17. El caso Odebrecht arrancó con aquel proceso de licitación que llevó a cabo la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales para sustituir otro proceso de licitación que permitía la instalación de una planta con la capacidad que demandaba el país en ese momento, en la que en la República Dominicana, el gobierno dominicano no tenía que invertir un centavo. Finalmente, con la llegada de Danilo Medina al poder en el año 2012, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana prefiere embarcarse en la aventura de contratar con recursos propios que no tenía la construcción de las plantas de Punta Catalina, plantas de carbón, por demás, inclusive en contra de las recomendaciones de la comunidad internacional y sobre todo de las instituciones vinculadas a la preservación del medio ambiente. Bueno, en esa circunstancia, pues naturalmente, la República Dominicana prefirió cambiar la posibilidad de satisfacer la demanda de generación de energía en la República Dominicana, que no le costaba un peso al país, excepto pagarla cuando la tuviéramos. Pero siempre, no importa quién la pagara, realmente todos teníamos que pagar la energía disponible, por un proyecto que implicó un endeudamiento por más de 3.000 millones de dólares. Fíjate cómo son las cosas. Lógicamente eso tuvo que ver con un proyecto político-económico en lo que involucró a agentes muy importantes del gobierno. Y justamente te compartía ese documento que yo espero que pueda mostrarse en el programa, pantalla, la imagen que tiene que ver con la publicación de ese reportaje del periódico Acento, basado en una entrevista que le hicieron a los ejecutivos de una empresa nacional que participó en el proceso de licitación. Ahí me parece muy importante que se retomen aquellos eventos relacionados con esa etapa primaria del escándalo de Punta Catalina, porque en realidad se demostró que ahí había gato entre macuto cuando el gobierno decidió embarcarse en el proyecto de contratación de Punta Catalina en violación no solamente de la lógica de que el país no estaba en condiciones realmente de embarcarse en esa aventura económica que implicaba un endeudamiento masivo, sino que además implicaba una violación prácticamente a todas las leyes que tenían que ver con la contratación pública, inclusive con una ley del Congreso Nacional. Y en adición a ese documento, yo rescaté también una comunicación que fue compartida como señor Agripino Núñez Collado y que nunca fue publicada, a la que yo tuve acceso. Esa comunicación, que es de fecha que es del año 2015, plantea la situación que se presentaba en el momento en que las empresas que participaron en el proceso de licitación reclamaban a la justicia las razones por las cuales no se cumplieron los términos de referencia del proceso de licitación. Y yo quisiera compartir algunos de esos párrafos porque me parece que es un documento importante en un momento en que justamente en el día de hoy la justicia dominicana anuncia que va a fallar o va por lo menos a emitir algunas sentencias relacionadas
con las personas que están sentadas en el banquillo de los acusados. A mí me parece equivocadamente, por lo menos en el caso de algunos de ellos que están, por ejemplo, el caso de Andrés Bautista García, el ex senador y ex presidente del Senado de la República y es presidente del Partido Revolucionario Moderno, que uno se pregunta, pero ¿por qué está ahí y por qué no están los que debían estar? Entonces, esta comunicación dirigida por los representantes del consorcio INPE, Heshuba, que era una empresa china que se asoció con una empresa dominicana y que hizo una oferta 1.040 millones de dólares menor que la que hizo Odebrecht y que finalmente fue la seleccionada de manera absolutamente incomprensible. Entonces quiero compartir algunos de estos párrafos porque realmente muestran algunos elementos importantes para entender la injusticia que ha implicado la instrumentación de un expediente contra personas que probablemente en el orden, en el rango de responsabilidad debían estar en un segundo, en un tercer, un cuarto lugar o no debían estar en ese expediente. Ahí debían estar sentados algunas de las personas que se mencionan en esta comunicación dirigida a Monseñor Agripino Núñez Collado, que formaba parte de la comisión. Claro que sí. Bueno, dice aquí lo siguiente. Asumimos la presente iniciativa, a propósito de la carta, en nuestra calidad de representante del consorcio INPE, que junto a la firma Heshuba Group Company de la República Popular China, fuimos oferentes de la mejor propuesta económica sometida a la Comisión de Licitación para la construcción de las plantas de Punta Catalina, ascendente a 90 millones de dólares. Una diferencia de 1.140 millones de dólares en comparación con la propuesta de 2.040 millones de dólares presentada por la firma Odebrecht. De entrada, es importante poner de relieve que la Comisión de Licitación desconoció un mandato expreso del Congreso Nacional que fijó en un tope máximo de 1.500 millones de dólares la contratación de las plantas de carbón y pasó por alto los términos de referencia que establecían la obligación de todas las empresas participantes de presentar una oferta de financiamiento para el proyecto, precisando el texto legal que el financiamiento ofrecido no podrá ser inferior al financiamiento mínimo requerido, agregando además que la emisión de bonos soberanos en el mercado local e internacional no será considerada como oferta de financiamiento válida. Es conveniente, sigue diciendo la carta a Monseñor Agripino Núñez Collado, recordar que el Tribunal Superior Administrativo dictaminó el 13 de agosto del 2014 suspender la licitación, admitiendo una seria inconsistencia entre la suma de 2.040 millones de dólares ofertada por Odebrecht Tecnimont y el tope consignado para la obra en el presupuesto nacional de 1.500 millones de dólares, alrededor de 65.000 millones de pesos. En contra del mandato congresional y de las especificaciones consignadas en las bases del concurso, la Comisión de Licitación decidió aceptar la oferta económica de Odebrecht, la única de las 4 empresas participantes que carecía de una oferta de financiamiento y con un costo de 2.040 millones de dólares, 640 millones por encima del tope aprobado por el Congreso Nacional y 1.140 millones de dólares por encima de la mejor oferta económica presentada por el consorcio constituido por INPE y la firma china Heshuba Group Company, por valor de 900 millones de dólares. Las demás ofertas correspondieron a Song Secup 3, empresa china, con 1.150 millones de dólares, y POSCO, empresa coreana, con 1.200 millones
de dólares. Vamos a detenernos ahí Sí. un minuto en esa parte tan importante de lo que son esas cifras, que es bueno puntualizar ahí como tú dices. Vamos a hacer una pequeña pausa para venir a ampliarla, porque creo que ahí debe estar la esencia de este comentario. ¿Qué te parece, Sí, Luis? claro. Nos vemos en un minuto con todos ustedes en este su espacio, Teledebate. Señores, retornamos nuevamente por aquí. Luis, tú entrabas a la parte más interesante de este comentario que tú estás haciendo, lo que tiene que ver con esas cifras, esos números que son tan importantes en cualquier proyecto. No, Usted previamente a hacer cualquier proyecto, usted hace un presupuesto. No, y tiene que ver también con el fundamento de la razón legal y de justicia del proceso que se le sigue a los imputados en el caso de Brecht. Sí. Uno dice, pero ven acá, ¿eso qué pasó? Violando todas las leyes, violando un mandato del Congreso, es decir, una decisión congresional, violando lo que establecía, inclusive lo que establecían los términos de referencia, que establecía que no debía ser, que el costo del proyecto no debía superar la cifra de 1.500 millones de dólares. Y sin embargo, decidieron aceptar la propuesta más cara. Sí. La propuesta más cara. 1.140 millones de dólares por encima de la propuesta más económica, que fue la que presentó el consorcio INPE y el grupo Geshuba de China continental. Entonces continúo el contenido de esta comunicación, que, repito, es inédita para el público. No se publicó nunca. Es un documento que se les remitió al presidente de la comisión designada por el presidente de la República de entonces, Danilo Medina, para investigar los cuestionamientos que se habían producido alrededor del proceso de contratación de Punta Catalina. Dice lo siguiente, la continuidad. Las tres empresas descalificadas presentaron propuestas económicas con valores aproximados y siempre por debajo del tope establecido por el Congreso en el presupuesto del año 2014. Partiendo del monto contratado con Odebrecht Tecnimont, el costo de 1 megavatio instalado en las plantas de carbón asciende a 3.4 millones de dólares, mientras ese mismo megavatio ofertado por la compañía china Geshuba Group Company tiene un valor de 1.3 millones de dólares. Una estafa grosera y vulgar. Contrataron el kilovatio, el megavatio instalado por Punta Catalina a 3.4 millones de dólares y despreciaron una oferta por valor de 1.3 millones de dólares. Estas graves irregularidades fueron, al parecer, las razones por las cuales los reconocidos técnicos Ramón Flores e Isidoro Santana, miembros independientes de la Comisión de Licitación, se negaron a validar con sus firmas el documento informe firmado por los demás integrantes, todos empleados de la Corporación Dominicana de Electricidad, que daba como único precalificado en la parte técnica a Odebrecht Tecnimont. Así fue. Eso fue. Se le mandó el personal de la CDEE para que validara esa selección, evidentemente. ¿Y dónde están los responsables de esa barbaridad? Y continúo. En adición a estas serias y verificables distorsiones que marcaron el proceso de licitación y contratación de las plantas de Punta Catalina, y considerando la trascendente responsabilidad que le ha sido encomendada a la comisión especial que usted preside, dirigiéndose a Monseñor Agripino Núñez Collado, nos permitimos sugerir a sus integrantes evaluar los siguientes puntos relacionados con este importante asunto. 1. Cambio irregular de la ubicación del proyecto. En la base de la licitación entregada se especificaba que el lugar del proyecto era en Asua, en un terreno ya declarado de utilidad pública mediante decreto número 62-06 de fecha 22 de febrero del año 2006. El proyecto fue trasladado a una ubicación que no es la que establece la base de la licitación. Se produjo el traslado sin ningún tipo de explicación a un terreno
en donde el Estado Dominicano no tenía ningún control. 2. Garantía de financiamiento. En la base de la licitación se estableció en la página 27, en su artículo 14, que todo participante oferente debió de presentar una garantía de financiamiento para la ejecución del proyecto. Odebrecht nunca presentó esa garantía. Otra violación. Sí, sí. 3. Libre de litigio en la página 6 de la base de precalificación, en su artículo 8, sobre declaración jurada. Se establece en el acápite que cualquier participante no podrá tener ningún juicio abierto, nacional o internacional. Tanto Odebrecht como Tecnimont tenían procesos judiciales abiertos en Brasil y en Chile respectivamente. Sí. Y así decidieron escoger a esas empresas. 4. Ley de Presupuesto General del Estado, 2014. En la referida ley se estableció un máximo de contratación de 1.500 millones de dólares. La misma ley, en su artículo 55, establece la prohibición de exceder ese tope autorizado en la ley. ¿Por qué el Congreso aprobó un contrato de un monto mayor, es decir, de 2.040 millones de dólares? Y 5, para no extenderlo, sí, hay más. Stanley Consultant Incorporation fue la empresa contratada para elaborar los documentos de precalificación y de la licitación. Luego aparece como la empresa evaluadora de las propuestas técnicas. Sin embargo, la misma empresa aparece más adelante con un suculento contrato de servicios profesionales para la supervisión y ejecución del proyecto por la suma de 31.132.000 pesos. Sí. Bueno, es más que esto, pero este es un documento que está ahí. Yo lo tengo, te aseguro, no ha sido publicado, no ha sido discutido, pero esto lo tenía la comisión que encabezaba la señora Agripino Muñoz Collado. Y esto debió tenerlo la justicia. Claro. Yo me pregunto, ¿se resuelve el problema de corrupción de la Odebrecht con la sentencia que puedan dictar las actuales autoridades del Ministerio Público y de los tribunales dominicanos contra los encartados en ese caso, incluyendo personas absolutamente inocentes, que no tienen nada que ver con ese caso? Porque ahí debían estar, por ejemplo, los presidentes del Senado de la República, que aprobaron la mayoría de los contratos. ¿Por qué metieron a Chu, a Jesús Vázquez Martínez? ¿Por qué metieron a Andrés Bautista García? Que además de que solamente intervinieron como presidentes en una fase muy primaria, cuando realmente no había absolutamente ningún cuestionamiento sobre el rol de Odebrecht, que ya estaba presente en la República Dominicana. Sí. En adición de eso, esas personas que yo he mencionado, tanto Jesús Vázquez Martínez como Andrés Bautista García, cuando esos casos fueron conocidos, votaron en contra. Votaron en contra. Es decir, no tenían nada que ver, pero tenían que buscar a culpables favoritos, porque la idea era diluir la responsabilidad de los verdaderos responsables, de los verdaderos involucrados, lo que armaron ese expediente para enriquecerse en perjuicio precisamente de la nación y de lo que es el erario público, porque estamos hablando que, como bien tú has estado detallando, estamos hablando de más de 1.000 millones. Propuestas con una diferencia, óyeme, que no es que estamos hablando que son... Pero eso en relación con la contratación, porque sí, realmente el costo real de Odebrecht, además de que hay un costo en función del tiempo de ejecución, sí, que se tardó casi 2 años para terminarse la obra, y eso es un costo para el país, sí, porque evidentemente eso se proyectó para estar listo prácticamente en el año 2016. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces, eso es importante, que las actuales autoridades del Ministerio Público piensen seriamente, decidan seriamente revisar ese expediente y llamar a los que tienen que responder. Y ahí, evidentemente, hay responsabilidades muy definidas. Porque ahí hay un caso, por ejemplo,
Y ese fue justamente el reportaje que yo te mandé del periódico Acento. de Acento, Sí. donde un profesional de la construcción de la República Dominicana, que era el presidente de INPE en ese momento, dice de manera responsable: me mandaron a un emisario, menciona su nombre, y me pidieron y dijeron que ellos tenían, que iban a recibir 300 millones de dólares si aprobaban el contrato de Odebrecht. ¿A quién iba a beneficiar ese reparto? ¿A quién iba a beneficiar ese reparto de 300 millones de dólares? Y Espérate, antes del reparto, vamos a hacer una pausa porque al parecer cuando llegamos al tema dinero es que llega el tiempo de la pausa. Vamos a hacerlo para retornar y tener detalles. Nos vemos en breve. Señores, retornamos nuevamente por aquí. Luis José Chávez vino hoy demasiado fuerte. Yo creo que no hay bola que le puedan batear esos bateadores. Luis, hermano, entraste nuevamente a una parte que sé que a toda nuestra audiencia le llama la atención y quiere conocer. Estamos hablando nuevamente de dinero y lo que tuvo que ver con ese proceso, Luis. bueno, como decidimos darle el contenido fundamental de esta conversación al tema de Odebrecht y la corrupción grosera que se practicó para imponer el contrato de esa firma brasileña, yo inclusive mencioné cifras. Entonces yo quisiera realmente citar una parte del contenido del reportaje que te compartí, donde Raúl Cabrera, el presidente de INPE, con pelos y señales, describe cómo se manejó eso, cómo intentaron inclusive presionarlo para que ellos se retiraran, a pesar de haber sido la empresa que había presentado la oferta más económica. Económica y atractiva en términos de lo que sería el costo de esto. Sí, entonces te cito, por ejemplo, vamos a ver. Raúl Cabrera, accionista del consorcio INPE, contraparte local de la corporación china, Grupo Heshuba, en declaraciones al portal de acento.com, sostuvo que Ricardo Cheas le hizo de manera verbal la oferta a nombre del vicepresidente ejecutivo de la CE, Rubén Jiménez Bichara. Luego de conocerse la oferta de Odebrecht, viene donde mí, estoy citando las palabras de Raúl Cabrera, y me dice: Bichara te mandó a decir que si ustedes pueden subirle 200 millones a su oferta y llevarlo a 1.100 millones de dólares. Oye eso, ellos hacían una oferta por 900 millones de dólares, que si le pueden subir, 150 millones más. Entonces, como una hora después, me vuelve a llamar Cheas y me dice que hay que subirle 100 millones más, en adición a lo que le propuso inicialmente. Es decir, que hay un compromiso de 300 millones, diciendo, es un compromiso de 300 millones de dólares. Asegura que le dijo el supuesto emisario de Bichara sin darle mayores detalles. Cabrera admite que aunque lo vio difícil, tratándose de una empresa del gobierno chino, tramitó esa misma noche la proposición a ejecutivos de la Heshuba, quienes la habrían rechazado de plano. Los chinos dijeron que no. Me dijeron, de la única forma que nosotros volvemos a Santo Domingo es que el presidente de la República nos mande a buscar y hagamos entonces un financiamiento de gobierno a gobierno. Asegura que en ese momento fue que optaron por la vía judicial y que evalúan iniciar otro proceso en el plano penal. Este artículo fue publicado en Acento en el año 1914. Todas esas cosas se debatieron. Todas esas cosas se debatieron en los medios. Escúchame, Luis. Óyeme, en el 2000, y la justicia dominicana no se enteró de eso. Luis, escúchame, 2014, porque dijiste 1914, 2014, para que así nuestra audiencia pueda seguir el ritmo de los detalles. Gracias por la corrección. Pero señores, de eso se trata. Ahí hay corrupción de la dura. Ahí hay corrupción brutal, totalmente
totalmente abierta, sin control. Y entonces, de ese modelo de corrupción, las autoridades que instrumentaron ese expediente no se enteraron. O sea, el Ministerio Público de entonces, primero representado por Domínguez Brito, sí, que era Procurador General de la República, y luego por el señor Yanalán Jiménez, Yanalán Rodríguez, sí, ellos no miraron para allá. Decidieron no mirar para allá y se hicieron cómplices. Entonces, bueno, ustedes saben que uno cosecha lo que siembra. Eso explica los apuros que en este momento está viviendo el pasado Procurador General de la República, que se declara como víctima de persecución injusta. Entonces resulta que lo que él hizo, instrumentando un expediente contra muchas personas inocentes y omitiendo a los verdaderos responsables de la corrupción de Odebrecht, como que eso no tiene ninguna importancia. Bueno, pues yo aspiro a que no solo Jan Alain, sino también las personas que estaban por encima de él y que lo llevaron a él a asumir ese rol de cómplice de probablemente el caso de corrupción más grande que se ha conocido en la República Dominicana. Precisamente en el día de hoy el Ministerio Público dice que pide condena contra los acusados de Odebrecht en medio de este proceso y eso que tú has estado explicando, ¿eh? Pero vamos a esperar. A mí me gustaría ver qué le pueden quitar en nombre de ese argumento del Ministerio Público, que insiste todavía en perseguir a gente que como Andrés Bautista García no tienen nada que ver con eso. ¿Cómo generó sus bienes Andrés Bautista García? ¿Cómo? Trabajando duro como productor. Ninguno de los acusadores, ninguno de los que fabricaron ese expediente realmente grosero en su contra y en contra de otros, como el propio César Sánchez, como el propio Jesús Vázquez Martínez, como el propio ex senador de la provincia del Ceibo, Roberto Rodríguez. Señores, no había por qué meter a esa gente en ese expediente, no tenían nada que ver, pero ¿por qué no incluyeron a los que fueron responsables de esa corrupción? Sí. Entonces, bueno, yo realmente espero que la justicia dominicana dé la cara frente a estos hechos que hemos citado. Esas personas que estamos mencionando, incluyendo los que escribieron la carta dirigida al presidente de aquella comisión, sí, Monseñor Agripino Núñez Collado, sí, y también a los que actuaron en la justicia, los que fueron a los medios de comunicación a hacer denuncias con nombres y apellidos. Claro. Esas personas debían ser llamadas para ver si realmente le mintieron al país. Y no lo creo. Y no lo creo, porque esa gente pelearon. Esa gente fueron a los tribunales. Esa gente fueron a los medios. Esa gente fueron capaces realmente. Lo único que les faltó fue una huelga de hambre. Por el abuso, presentan la mejor oferta económica para el desarrollo del proyecto de Punta Catalina. 1.140 millones de dólares menos. Y a pesar de eso, le asignan el contrato a Odebrecht. Ya se sabe lo que representaba Odebrecht. Odebrecht se ponía de acuerdo con los gobernantes, con los funcionarios de turno de diferentes gobiernos en América Latina para aumentar de manera realmente sustancial el costo de la obra a costilla de los contribuyentes de cada uno de esos países. Sí. Entonces, bueno, yo lo que aspiro es que el brazo largo de la justicia alcance a los responsables. Y con la venda que tiene la justicia pueda actuar de manera justa. Yo creo que la justicia en este momento está haciendo un gran esfuerzo, pero tiene que hacer un esfuerzo mayor. Tiene que hacer un esfuerzo mayor. Yo creo que el expediente de Odebrecht no se puede limitar a las imputaciones que se le hicieron a un grupo de ciudadanos como parte de una estratagema para tratar de diluir el expediente y decir que todos somos culpables, nosotros los que estamos en el gobierno y también los que están en la oposición. Y metieron ahí a gente que, señores, eso es una burda grosería, realmente inadmisible, que alguien tendrá que pagar. Y yo creo que ya hay algunos que han comenzado a pagar esa cuenta.
Bueno, Luis, llegamos hasta aquí por el día de hoy en este espacio Teledebate, como siempre, agradeciéndole a toda la audiencia que siempre está pendiente aquí a este espacio. En nombre de nuestro productor general, don Mario Rivadulla, agradecemos plenamente, nos reencontramos nuevamente con ustedes, Luis José, siempre agradecido, mi querido. Mañana nuevamente la cita aquí en esta N16, cuando el reloj marca las 7 de la noche. Ustedes y nosotros vamos a tener otro Teledebate. Muchas gracias. Luis, Gracias. hasta la próxima. Como siempre. Gracias. Mario Rivadulla presenta Teledebate con la participación de Alex Jiménez, Luis José Chávez y Robert González. Veraz, objetivo, orientador. Teledebate